Hola, pastor. Bienvenido a nuestro 9º episodio. Qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Sí, ya 9. Pasa así, rápido. Bienvenida Rápido. también a ti, la profesora y la profeta Desiree Cárdenas. Qué bendición. Bienvenido, Igual a ti. pastor. Bienvenida, audiencia, a nuestro 9º episodio de este podcast. CCC Gables. C. Gables. Esperamos que este podcast sea de gran bendición y de gran provecho. Vamos Y así va a, a ser. vamos a romper el hielo. Vamos a romper el hielo porque la última vez varias personas se nos acercaron y dijeron que les gustó mucho que dijéramos desde un principio, más tempranito, sobre qué tema íbamos a Que conversar. fuéramos al grano. Sí, entonces, bueno, complaciendo peticiones, hoy vamos a hacerlo así. Recuerda que vivimos en una generación que quiere las cosas rápidas. Rápidas. Pero tienes Bueno, razón, tienes vamos a razón. ver si nosotros lo logramos y los alcanzamos. Ahí vamos. Pastor, hoy vamos a hablar acerca de cómo ser pacificadores. Me gusta el tema. Ujú. Y ahora que ya complacimos a la audiencia, vamos entonces a empezar con nuestra estructura. Para todos los que nos siguen y los que todavía no nos han seguido, pero a partir de ahora nos van a escuchar, tenemos ciertas preguntas o ciertos puntos que marcan la estructura de nuestro podcast. Y la primera es justificar por qué escogimos hablar sobre pacificadores. ¿Qué tiene usted que decir sobre Y eso? qué bueno que me hace esa pregunta con la audiencia ya conectada, porque nosotros no improvisamos en esto, Sí, sino que dialogamos, tratamos de discernir cuál es el tema y tratamos también de identificar ajá, cuáles son las necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo, nuestra comunidad, lo que está ocurriendo, para correcto. entonces responder a esas necesidades. Y el tema de hoy va en esa línea, Ujú, tratar de responder a una situación que está complicadísima en este momento, no solamente es a así, nivel local, ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel global. internacional. Sí, es global. Creemos que sí, que es global. Entonces, Y el tema es, ser pacificadores, ¿ok? ¿hace falta eso? Yo creo que sí, la audiencia también cree que Claro sí. que sí, claro que sí. Entonces, es justificada que abordemos temas como temas que toda persona debería de por lo menos reflexionar. Y nosotros, como un podcast cristiano, estamos llamados a reflexionar y a ser pacificadores, ¿cierto? Bien, De bien. manera que esa es nuestra justificación. El mundo lo necesita, pero nosotros estamos llamados a ser pacificadores, no a quedarnos pasivamente como un espectador. Eso es así. Y si hay una necesidad, una inquietud, una preocupación a nivel de comunidad, a nivel general, a nivel Ujú. nacional, pues Congregacional también. nosotros, claro, también nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes y como iglesia de responder, de, de comentar algo al respecto. Es De hecho, yo así. he dicho esto desde el púlpito en algunas ocasiones, que si alguien, hay una regla en homilética, que si todo el mundo está hablando de un mismo tema, Ujú. tienes que también tocar ese Mm, tema, que la gente sepa sí, lo que la Biblia dice, lo que el Evangelio enseña, claro. nuestras posturas, nuestras posiciones y la razón para que eso sea así. Y el tema de ser pacificadores no es la excepción. No es la Sí, excepción. la gente está buscando paz, Sí, paz. es verdad. Sí, ¿y por qué? Y volviendo a la justificación de por qué hablar de ser pacificadores, porque no es secreto ni para ti, ni para mí, ni para la audiencia, que la atmósfera en este momento, no solamente a nivel nacional ni local, Ujú. sino internacional, es una de violencia, Sí, de contraria a agresividad, la paz. que nos llama correcto, que nos llama a la guerra, a la Sí, lucha, a la batalla, y esto se da en todos los sectores. Lo claro. estamos viendo de una manera bien intensa en todos los sectores, en la política, en la religión, en las No, familias, sí. en tantos Adentro de la sectores. de la iglesia, Sí, pastor. mira, vivimos en tiempos de guerra, de lucha, Sí. peleas, mire, vamos a ser más específicos. Hay peleas entre lo que llamamos hoy en día, políticamente hablando, Ujú. extrema izquierda Ay, ay, ay. y extrema derecha. Ujú. En las iglesias también se está dando esa dinámica, créanlo o no, Sí, en las denominaciones, en las organizaciones religiosas, donde se habla de conservadores o se habla de qué, de de liberales. liberales. Y en las familias también, en las familias se dan estas Sí, dinámicas. en los lugares de En los trabajo, lugares, en los lugares de correcto, estudio, en la comunidad. hasta en el deporte se da estas dinámicas de tensión, hay mucha tensión, hay mucha Ujú. agresividad. De hecho, el otro día estaba viendo un video curioso, Comenzamos con las sí, anécdotas. bien, Vamos. de un partido de fútbol Ajá. que ya estaba decidido, ya se sabía quién iba a ganar, y al final, ya llegando a la parte final, hay un
una tensión en el terreno de juego y se formó una pelea grandísima, Ok. grandísima. Lo curioso e interesante de de este suceso es que los que comenzaron la pelea eran miembros del mismo equipo. La tensión era ¿Cómo va a tanta ser? entre ellos que la agresividad se dio entre miembros de un De un mismo mismo equipo. equipo. Y eso pasa en las familias, eso pasa en Es las verdad. iglesias, cuando hay, Penosamente es hay así. debates por asuntos doctrinales, asuntos Sí, teológicos, correcto. de todo. Y no podemos olvidar dónde está la gente hoy en día, dónde es que está la gente en las En las redes redes sociales. sociales. Y las redes sociales se han convertido también en un campo de batalla, Ye, de batalla. es verdad. Entonces, esto nos llama, yo creo decir, audiencia, que esto nos llama a hacer una pausa, poner frenos. Ujú, Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues ahí viene la gran noticia del sí, Evangelio. El Evangelio nos llama y nos dice, no tiene que ser así. No tenemos que ser movidos, guiados, contagiados por el espíritu tóxico de que invita contienda al a la pleito, a la contienda. Sí, no, no, batalla, a no. la pelea, sino a la paz. Bueno, yo creo que la audiencia le quedó con esa predicación, creo que a la audiencia le quedó muy claro Siempre la se me sale el justificación. sermón, se me sale el sermón. Es natural, pastor, no, tranquilo. De hecho, yo lo dejé que llegara la Me di prédica hasta cuenta, el me final. faltaba recoger la ofrenda aquí nada más. Pero yo creo que con esa intervención suya que acaba de dar, nos quedó claro y a la audiencia por qué consideramos necesario hablar del tema. Ahora, la audiencia sabe también que tenemos otro punto que es vital, el eje de este podcast, porque lo que conversamos acá no lo sacamos de la cabeza del Eso es pastor así, eso es Jorge así. ni de Desiree, no lo sacamos de ningún periódico, lo sacamos de las santas El escrituras. libro sagrado. Correcto. Y es una constante decir, ¿qué dice la Biblia sobre Bien, este tema? bien. Pues mira, primero, después de hablar de todo ese sermón que di al principio, de, de la agresividad, la violencia, se me olvidó hablar del bullying, del Ay, acoso, el ay, ay. hostigamiento, que No no es, se da solamente en las escuelas. sí, Eso es ya un mito. seguro ya habrá un tiempo Sí, para eso no es esto. un mito, eso es un mito de que el bullying se da solamente en las escuelas, No, 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 se da no. en todos los Ni niveles. es de esta generación tampoco, siempre Correcto, ha estado siempre ha estado presente. ahí. Y entonces la buena noticia es que Mm, existe otra vía y es la vía de la paz, y esto es fundamental en lo que nosotros llamamos el Evangelio de Jesucristo. ujú. Y como bien dice tú, la Biblia tiene mucho que aportar al tema. Comienzo con una frase que en nuestras investigaciones para este podcast me fascinó, y dice que el cristiano, el seguidor de Jesús, no es un agitador de pleitos, Mm, sino un sembrador de paz. de ¿Y paz, por qué? Porque el Evangelio es paz. Eh, es el cierto. Evangelio es paz y nos invita a ser pacificadores. Pacificadores. ¿Qué dice la Biblia? Mucho, Mucho. mucho, Qué bueno, sí, mucho. porque Y, es y, nuestra guía, es nuestro manual. y el reto es por dónde comenzar. A ver, ¿por dónde comenzaría usted? Y quiero lanzarse a ti un desafío antes de que yo entre en esto. ¿Por qué no definimos? Definimos lo que es un pacificador y luego yo te contesto la pregunta de qué dice la Biblia Buena idea. sobre eso. Ahí Hablemos. vamos, ahí vamos. ¿Qué es un pacificador? Miren, hay muchas definiciones y Ujú, conceptos, pero hay frases que a mí me llaman la atención cuando hablo de un pacificador. Es un constructor de puentes, es ujú. alguien que no divide, al contrario, alguien que conecta a las personas entre sí y las conecta también con Dios. No es Okey. solamente eso, un pacificador es un sembrador de calma, Oh, de serenidad, de tranquilidad, qué bien. donde quiera que Dios lo ubica. Ujú, Es un promotor de reconciliación. Busca que la gracia de Dios sane heridas mm, y restaure vínculos y sobre todas las cosas, un pacificador en nuestro contexto y como ujú. lo enseña la Biblia, es un reflejo de Cristo, Oh, sí. quien trajo paz entre Dios y los hombres al entregar su vida Ujú. en la cruz. Qué lindo todas esas Qué cosas. bella aclaratoria. Y pastor, mientras usted hablaba, me recordaba también la investigación que yo hice para, este podcast, y yo me encontré, eh, contenido que decía que me diferenciaba lo que era pacifista y pacificador. Y incluso me confrontó a mí misma porque yo erradamente usaba ambos términos de igual manera, pensando que significaban lo mismo. Y resulta que no. Usted me hizo recordar esa investigación y me decía, en pocas palabras, que pacifista es la persona que defiende la ideología, defiende la paz,
la no guerra, la no violencia. Y el pacificador es el que cree en esa ideología, pero toma acción para que haya paz. Bien. Y eso me recuerda que Cristo nos llama a ser pacificadores, no pacifistas. Sí, ese tema no se puede quedar en el discurso hablado. Correcto, no, no, No hay no. paz sin acción. Sí, O sea, no se puede quedar en lo teórico, en en el lo, mundo de las ideas. exacto, en lo abstracto, no hay que llevarlo al plano concreto en Bien, y me acciones. gusta esa aclaración, que cuando la Biblia nos habla de la paz, la lleva al contexto de la acción, que Sí, seamos pacificadores, no pacificadores. pacifistas. Muy Wow. buen comentario ese. Pues ahí están Entonces, unas buenas definiciones. definiciones. Y encontramos algunos relatos en la Biblia, Sí, algunas líneas no, sobre y eso. versículos bíblicos. Sí, Mira, a ver. déjame comenzar con Jesús. Claro. Jesús, a quien llamamos también el príncipe de la paz, Ujú, porque el es profeta cierto. Isaías, 700 años antes de la llegada de Jesús, ya se anunciaba al Mesías y por medio del profeta Isaías se le dan unas características, unas Ujú, cualidades al Mesías y una de ellas es príncipe de la es paz, el cierto. príncipe de paz. Ese es Jesús. Ahora, Jesús llega, entra en acción y en el famoso Sermón del Monte, Ajá, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y se le llama Sermón del Monte porque comienza diciendo que Jesús subió a un monte y comenzó a enseñar, y ok. luego que enseñó, pues descendió del monte. Descendió del Ok, monte, no hay nada ok. teológico ahí, sencillamente una ubicación geográfica. Geográfica. Y en ese sermón o esa enseñanza de Jesús, él comienza con lo que tradicionalmente el mundo cristiano ha llamado unas bienaventuranzas, por lo menos el Ah, mundo hispano cristiano, ok. porque la Reina Valera del 60, la versión no utilizada por las La más generaciones pasadas, utilizada, sí, decía, bienaventurados son. Sin correcto. embargo, hay versiones modernas que hablan de dichosos o hablan de felices. Ok, Y esta que tengo aquí, de la traducción lenguaje actual, habla de que Dios bendice, son ok. bendecidos. Y una de las bienaventuranzas dice, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, a los pacificadores, Oh, decía la antigua claro. versión, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y con este punto de partida, lo Wow. que queremos decir es que Dios está en el negocio de la De paz la y paz. Jesús lo validó y Respalda. lo respalda de una Dice manera los bien que fuerte. trabajan, en la traducción que se acaba de leer, dice los Acción. que Acción. trabajan. Sí, Bien, señor. ahí está. Y como si todo esto fuera poco, cuando Pablo habla de la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente, él dice que el Espíritu Santo produce un fruto y parte de ese fruto Es y cierto, menciona la paz. La es paz. verdad. Pero no todo, no es, eso no es todo. En Efesios 6, Ujú. Pablo describe de manera magistral lo que él llama la armadura de Dios y utiliza Oh, todas las partes o piezas de ajá, un soldado romano ajá, y las aplica como ingredientes a cada una de esas partes sí. de la vida cristiana. Ujú. Y él dice algo de la paz. Él dice, A ver, vístanse los calzados con la buena noticia, el buen mensaje de la paz, el evangelio. el evangelio. Porque la Wow. noticia, el mensaje de Jesús es uno de paz, De de paz. paz. Y Jesús, en el evangelio de Juan, antes de partir en uno de sus discursos finales, Ajá. les dice a sus discípulos, Ah, la paz sí, les dejo y mi es paz verdad. les doy. No, No como el no mundo la como el da, mundo la da. yo se las doy. Es decir, el concepto de la paz y de ser pacificadores es Está recurrente en la Biblia. presente, sí, Está presente y nos llama a la acción. Una correcto. vez más, Hay que la, resaltar eso. la expresión más alta de, de la paz Ujú, y de ser pacificadores está en la acción, ujú, no en el discurso hablado. correcto. Yo creo que nos quedó claro que es acción, es un trabajo. Debemos llevarlo a lo concreto, no que se queden las ideas y en lo Bien, abstracto. y ahora te tengo y adiós a la audiencia también, un detalle A curiosísimo, ver, porque cuando hablamos de ser pacificadores, también pensamos en personas, pensamos en relaciones, ajá, en conexiones con claro. otros seres humanos. Y en Romanos, Pablo está hablando del tema de las relaciones interpersonales y se le ocurre decir esto. Miren esto, o escuchen esta frase. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. Ay, ¿Con ay, ay. quién?
con con todos los todos. Ouch, hombres. ouch. Es decir, va, Por ahí, por un por lado ahí lo podemos, dicen, por ahí sí, lo dicen las personas. Ay, pues, Dios mío, yo sé que me mandaste a amar al prójimo, por ahí sí, prójimos que no colaboran. así mismo, te quedó muy bien. No lo busquen en la Biblia, que eso no No, está, eso no, pero eso. está muy acertado. Eso es un Mire, por dicho un lado, callejero. exacto, por un lado podemos decir lo que Pablo dice, wow, sí, no es fácil. No. Es complejo estar en paz con todo el Ujú, mundo, ser un pacificador correcto. donde quiera que voy. Si me tratan con violencia, Sí. si de allá hacia acá hay agresividad, Ujú, hay acoso, hostilidad, el famoso hostilidad. bullying, responder con paz no es algo tan No, no, no es una sencillo, respuesta automática. pero como dicen en inglés, it's doable, es decir, se puede hacer. Okey, Dios nos ha capacitado para hacerlo y es que viene también no solamente la capacidad de Dios para que seamos pacificadores, sino la inyección del Espíritu Santo en correcto, nosotros que siempre. nos mueve a ser Sí, pacificadores. sí, Pero de la misma manera que decimos que es complejo, también tenemos que decir que es sencillo. es Es sencillo. sencillo. No dije fácil, pero es No, sencillo, claro, porque todo comienza con algo tan simple como una sonrisa, es cierto, donde uno comunica paz. es Y ahí, verdad. por ahí comienza. Miren todo lo que dice la Biblia. Wow, dice muchísimo la Biblia. Yo conocí algunos pasajes, pero no conocía otros que usted aportó y ahora amplía mi conocimiento sobre qué dice la Biblia con sobre el tema de la paz. Y de Pero, ser pacificadores. pero a veces la presencia activa de Cristo a mí me abruma. Ujú, La presencia activa como pacificador. ujú. Me abruma y para mí viene a la mente, como Él es el maestro, Él es el modelo a seguir, por eso estoy pensando en qué momento Jesús nos modeló la acción pacificadora, cómo Él la modeló. Y me viene un relato a la mente rapidísimo, que es el relato de la mujer adúltera, Capítulo 8 de Juan, 8 de Evangelio de Juan, Juan. correcto. ¿Dónde Es, ves ahí la se- acción de Jesús como ¿Dónde? pacificador? Una serie de hombres le llevan a la mujer al templo. Ajá. Ya esos hombres habían enjuiciado, en su mente ya habían hecho Van el con una juicio y agenda. tenían el veredicto ya. La mujer era adúltera, fue encontrada, ¿verdad?, en el pleno acto y se la lleva. Y él, Jesús, como mediador de ambas partes, Bien. lo que es los hombres y la pobre mujer, él entra en acción y él es el ejemplo vivo del pacificador. Y por un lado, llegan los violentos, Sí, los agresivos, que quieren el castigo, quieren correcto. la penalidad Sí, hasta la muerte. y hasta la muerte. Sí, Por el otro lado, la víctima, la sí. víctima. Y en medio de esos dos extremos Un y está un quién. y un escenario hostil, Absoluto, yo me lo absoluto. imagino muy hostil. Y Y de acuerdo a la ley, tenían el derecho a hacerlo. sí, Sí. sí, Pero Jesús él entra entra en acción. como el pacificador. Wow, Sí, te quedó muy bien eso. sí, Claro. no me puede venir otro ejemplo más de intervención activa de Sí, pacificador de y es Jesús. que mira, alguien lo dijo así, esa frase que has utilizado 2 veces muy bien, dice que la paz, dice, hay una cita que dice que la paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia activa. Mm, Entonces, la presencia activa ¿de qué? Es decir, ¿cómo se manifiesta ujú, esa paz? ¿Cómo nos convertimos en pacificadores? Pues mm, mire, cuando utilizamos los ingredientes de la reconciliación, reconciliación. del perdón, Sí, del respeto, en el capítulo el 8 respeto, de la Juan se le puede añadir justicia, la dignidad de la el justicia el amor, y sobre a todo el pesar de amor. las diferencias. Así mismo. Correcto. ¿Y este sería el único relato que aparece en No, la Biblia como hay hay muchos, pero hay otros? uno muy, muy clásico A ver. que es distinto al de Jesús, porque en ese momento, como bien lo anticipaste tú y lo presentaste, Jesús era como el moderador, Ajá, trayendo la paz en medio de dos extremos. ¿correcto? Sin embargo, hay otro que se da en el contexto de las relaciones interpersonales y nos enseña que en ocasiones nos afecta a nosotros Okey. un escenario X, una relación X, y tenemos que resolver nosotros el problema. En el caso de Juan 8, Jesús trató de ser intermediario, Sí, pero en el capítulo 13 de Génesis hay un caso entre dos familiares, Abraham y Lot, tío y y sobrino. sobrino. Iban juntos.
los dos serán empresarios, Sí. los dos comienzan a crecer, A a prosperar. prosperar, Correcto. a tal grado que tuvieron que hacer unas decisiones porque llegó el conflicto, no entre ellos. Dice el texto, y voy a leer, para parafrasear y leer algo aquí, el capítulo 13, dice que era tanto lo que Lot y Abraham tenían que ya no podían vivir juntos en la misma región. Ok. Tenían vacas, ovejas, tiendas de campaña, Ajá. y los pastores de Abraham y de Lot comenzaron a tener pleitos entre ellos. Así lo Wow. dice el texto bíblico. Pero Abraham, ahí se le fue llegó lo de pacificador. Ajá. ¿Qué hizo Le Abraham? dice a su sobrino, tú y yo no debemos pelearnos. Ahí está el pacificador. Oh, qué El bien. pacificador no le añade más fuego al conflicto. Si los pastores y mis empleados son los que están peleando, eso no me tiene que afectar a mí. Al contrario, yo tengo que llegar Sí, a solucionar y a convertirme en un pacificador e inyectar el escenario correcto. y la gente que está ahí con paz, con paz. Dice, no, tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, Ok. pues somos parientes. Wow. Miren, y si no hubieran sido parientes, tampoco. Tampoco, ¿Entiendes? claro. Dice, hay tierra para todos, dice Abraham. Esta es lo que le llamaban una decisión salomónica Sí. y llena de paz también. Te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te Wow. vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, pero debemos separarnos. Y se da en buena lid. lid y buenas Sí, sí, es condiciones. Bien. cierto. Ese es un ejemplo de un pacificador en acción. Porque ya no estamos hablando de que sirve como intermediario, no, te está afectando a ti y me está Sí, afectando a mí, está afectando a nuestra relación. ¿Qué correcto. podemos hacer para que nos mantengamos en paz? Ujú. Pues miren, lo vieron como algo sabio, Sí. maduro, prudente, el Ajá. que mira, vamos a separarnos, Eh, tú por allá y tú por acá, sí, sí, sí. para que haya paz. Mientras usted hablaba, esto me pasa mucho, voy oyéndolo, pero también voy reflexionando. Bien, Y es, en el primero, como usted adelantó, hay un A y B y Jesús es el intermediario. En el segundo está A y A y B solos tienen que bien, resolver. bien. Y eso nos va a pasar en la vida. Resolución de Sí, conflictos le eso nos llaman va a eso. pasar en la vida. En la vida pueden estar dos campos, dos áreas, A y B, y nosotros entramos como el mediador, porque Bien. bien sea porque una de las partes nos invita o porque llegamos y encontramos la situación un poco con los ánimos caldeados y tomamos acción, o nos puede tocar en la vida de que nosotros seamos la parte A o la parte B que está en conflicto. Correcto. En ambos casos, podemos, nos dan, estos relatos bíblicos nos dan herramientas de que sí se puede ser pacificador en cualquiera de los Y dos es un reto ámbitos. para todos, Sí, para todos. De hecho, volviendo al de Juan 8, en ese caso, tengo que decir esto, en ocasiones nosotros somos los agresores. correcto. Sí, Sí, somos sí, los que practicamos la violencia. sí. Hay algo que yo le digo mucho a los padres, y esto lo aprendí de una consejera escolar, Ajá, que los padres viven constantemente, los padres de estudiantes, diciendo, ay, que mi hijo no sea víctima de creo que bullying, sé por que dónde va. mi hijo no lo abusen, que mi hijo no sea víctima de la violencia. Y en ocasiones no nos hacemos la pregunta, ¿será mi hijo Mi hijo, el bully allá en la sí, escuela, sí, el que acosa, el el que que acosa, hostiga? sí. El que podemos estar en cualquiera, podemos ser cualquiera de esos personajes. Claro, La víctima, el moderador o el agresor. sí, Y a todos, digo, en el caso de Jesús, de fue Jesús, moderador, fue claro, buen pacificador, ya tenía las herramientas, pero seamos de un lado o del otro, pues siempre tenemos que buscar la claro paz. que sí. Ahí Y está. mientras hablamos de los relatos, no podemos dejar atrás que en la cotidianidad, ¿verdad? Porque los relatos los presentamos para que veamos que la Biblia toma experiencias de esa cotidianidad de ese entonces y nos los muestra cómo podemos actuar hoy en día. Bien. Y Son relevantes para aquí y relevantes ahora. para esta actualidad. Y en ese mismo orden de ideas, eh, a veces nos preguntamos, ¿cómo podemos ser pacificadores? ¿O será que no se puede Convertirnos convertirnos en en agentes de pacificadores paz. hoy en día en medio de un campo político, de un campo religioso? Es un Oh, desafío, no pero traigas ¿se puede? ese tema es difícil, No, es un tema complejo. actual, Claro que pastor. sí, claro que sí. No, muy buena, pues excelente pregunta y necesaria, muy necesaria, sí, Necesaria, porque vivimos en una sociedad extremadamente polarizada. Ya polarizada. lo dijimos al principio, Sí, eres de un lado
o del otro, no hay puntos medios. No, Es blanco o negro. O sea, sí. ya la gente Incluso aunque tú no puede ni quisieras conectarse. aunque tú quisieras ser un poco balanceado y equilibrado o decir, mira, todavía no tengo una opinión, no Bien, la tengo. A veces te sientes obligado te a obligan, tomar una te posición. obligan. Sí, hubo un político aquí, no voy a mencionar el nombre, un político local en el Ujú. sur de la Florida, que en una ocasión perdió en una de las elecciones y le preguntaron, ¿por qué perdiste? ¿A quién o a qué le atribuyes tu derrota? Y él dijo, es que hice una política de centro y ya la gente no quiere ser moderada, quiere ser o de un lado o del otro, eso es lo que buscan, Guau, lo que guau, buscan. guau, Y guau. han perdido ese concepto de agarrar lo mejor de los dos mundos. Okey. Eso está desapareciendo. Pero miren, y escuchen los que están siguiéndonos, hay muchas recomendaciones o el Ajá. consejo y la sabiduría bíblica es vasta en este tema. Pudiéramos, número uno, desarrollar el don de escuchar Ujú. antes Oh, de sí. responder. Eso es algo que especialmente los latinoamericanos Ujú. luchamos con eso, porque nos gusta hablar, nos gusta Ujú. opinar antes de escuchar. Correcto. Y fue Salomón, Ujú. buscando el libro sagrado otra vez, la Biblia, la Escritura, el que escribió esto. Es muy tonto, Mm. es decir, no es de sabio, es Ay, de ay, ay. necios y vergonzoso, dijo él, responder antes de escuchar. Guau. Y yo creo que un pacificador, para tener éxito Ajá. en su empeño de traer paz a los escenarios a los que se expone, tiene que aprender a escuchar. No Ujú. digas una palabra hasta que el otro se desahogue, se vacíe, Ujú. exprese lo que tiene por dentro, comparta su opinión. Correcto. Hay algo que tú has escuchado y estoy seguro que la audiencia también. Y es el viejo dicho de que Dios nos hizo con dos oídos Ujú. y una boca. ¿Para qué? Para que escuchemos más Escucharemos más, y hablemos hablemos menos. menos. Ese es un consejo sabio de la Escritura. Y hay mucho más, específicamente lo que tú me comentas de la política y la religión, Ujú. dos temas muy, muy, 2 áreas. sí, difíciles porque la De gente hecho, se, son de esos se va a famosos los temas que extremos. dicen: "Nunca hables de estos Sí, hay temas". tres. Está el del deporte. Si quieres Sí, pelea, habla de deporte, de política, religión y de sí, política. sí, Sí, tal sí. cual, siempre, Pero mire, si desde pequeña, no sé, yo escuché eso. mira, sea el tema que sea, sean esos 3 o cualquier otro, nosotros debemos recordar también nuestra lealtad, que nuestra lealtad principal Ujú, es a Cristo. Y eso es fundamental. Voy a ponerlo en el claro, contexto nuestro aquí en los Estados Unidos, ujú, y esto lo pueden aplicar en cualquier otro lugar, que de hecho ya hay más de 10 países, gente de más de 10 países que nos siguen en ajá, este podcast, donde quiera que estemos. Siempre hay en el contexto de la política, los partidos ajá, dominantes en este país hay dos, correcto. republicano y el Sí, demócrata. Pues a nosotros, los creyentes, ujú, nos toca y tenemos el desafío de mantenernos firmes ujú, en nuestros valores, en nuestros principios, con una lealtad a Cristo y solo correcto, a Cristo. correcto. Nosotros, antes de ser demócratas o republicanos o tener una afiliación con un Ujú, partido político, nosotros somos de Cristo. sí, Y ese debe ser nuestro énfasis. ajá, Lo mismo con la religión. Mire, si ocurre hasta dentro del cristianismo, oh, sí, hay gente las que denominaciones. protege con capa y espada Sí, su tradición denominacional, por decir correcto, algo. sí. Y no es que eso sea malo, ser leal, si tú Pero fuiste si bautista, ya pasas la raya claro, y no eres pacificador, sino que claro, confrontas y si crees con que no tu eres, verdad y consideras que esa es tu verdad, ya ya ahí, hay conflicto y ya, dejas de ser un pacificador. Al sí, contrario, te conviertes en parte del problema, ajá, porque, porque la religión sí se presta también al conflicto, a la subjetividad, a sí, la y subjetividad, argumentos y sí, aquí al punto de y vista, allá. a mi verdad, Sí, y eso es un problema que tienen muchos creyentes. Tratan no de compartir la buena noticia de paz, es verdad. sino de imponer Oh, mi sí, criterio, mi idea, cierto. mi doctrina, mi teología. Mire, yo tengo amistades, muchas amistades, que para Ujú, ellos, su denominación, su tradición religiosa, la doctrina que aprendieron cuando era ajá, niño ajá, en un grupo específico, para ellos eso es más sagrado que Dios. wow, Es decir,
Para ellos su teología es más importante que Dios mismo, o su doctrina, o su tradición religiosa. Ajá. Pues miren, cuando hablamos de ser pacificadores, nosotros tenemos que aprender que ser pacificador es hablar de Cristo, el Ujú. príncipe de la paz. Ajá. Si hay que hablar de política, recuerde, usted es ciudadano del cielo Ujú. y usted necesita ser leal a Dios, no al hombre, no No, a los partidos políticos, que son imperfectos y cuyos valores no necesariamente tal cual. están en armonía con los nuestros. Y en la familia y en la iglesia, Bien, gracias, ¿cómo gracias. podemos Gracias por actuar? sacarme el tema ya de la política y de la... Sí, sí, estaba preocupada, quería sacarlo de ahí, pastor. En la familia, en las relaciones con amistades, debe reinar la paz. Y eso se logra cuando hay empatía, Ujú. cuando uno aprende a conocer a la otra persona, a Perdonar. comprenderla, cuando se perdona, cuando uno descubre que la gente no es perfecta, Ujú. no Y somos nosotros perfectos, y tampoco. nosotros tampoco, tampoco, claro que sí. Sí, Y que por eso Dios envía a Cristo para morir, ¿por quién? por Por todos, todos. porque todos tenemos nuestra necesidad de Dios, nuestra debilidad, el perdón, la reconciliación, el, el mantener una comunicación Ujú. siempre seria, sí, la armonía, todo eso es importante en las relaciones familiares, donde hay armonía, hay bendición de Dios. Salmo 133 Ujú. dice que si hay armonía, que si hay unidad, Ajá. allí envía Dios bendición Okey, y vida eterna. Es una okey. manera de decir, Dios se mueve, fluye, Ajá, es dinámico en escenarios ya. donde se practica el amor, la unidad, la armonía, el perdón, la reconciliación. Pastor, por último, para abordar terminar este punto. A que sé lo que vas a decir, lo que Sí, vas a decir. yo creo que usted sabe, porque mire, desde que el ¿Dónde mundo es vas? mundo, hemos tenido relaciones interpersonales, hemos tenido Bien, bien. familia, hemos tenido comunidad, vecindario, lugar de trabajo, lugar de estudio, el área política, el área congregacional en la iglesia, pero de unas décadas para acá tenemos otra área que Otro incluir en desafío. nuestra vida. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la ¿Dónde gente hoy está en la gente día? hoy? En las redes Las redes sociales. sociales. ¿Se puede ser pacificador en las redes Claro que sociales? sí, ¿Se puede usar? claro que sí. Y creo que es un deber para Okey. los que amamos a Cristo ser pacificadores en las redes sociales. Y acá entre ustedes y nosotros, muchos creyentes están fallando en eso. Ujú. Se están dejando llevar por la corriente y Okey. se convierten en pleitistas. Creen Ajá. que las redes sociales es para polemizar, para debatir y, 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 y el mensaje de Mm, paz que se supone compartamos se va diluyendo, diluyendo. no es el protagonista, no, Okey. tenemos que ser radicales Ujú. e intencionales en llevar un mensaje de paz en las redes sociales. Okey. Publicar, publicar luz, Claro. no podemos ser Incluso contagiados por lo consumir, malo. porque cuando ya seguimos a alguien o le damos un like, estamos consumiendo su contenido, debemos ser más reflexivos, más analíticos, recordar que debemos leer o escuchar más que lo que hablamos o escribimos, recordar el otro principio que usted acaba de decir, nuestra identidad está en Cristo, Eso es así. ¿verdad? Entonces, que es muy fácil consumir contenido en el caso de que uno no maneje un canal propio, pero incluso como consumidor también podemos ser pacificadores y no Bien, bien, contender, no bien. propiciar una contienda, un debate a través de ahí. Mira, si a mí hasta me frustra como pastor y como creyente, cuando yo veo hombres y mujeres de Dios que lo que llevan es ira, enojo, violencia, Sí, y no solamente la llevan, sino que también la promueven. ujú, Cuando tú ves un me gusta de algún claro, creyente, de algún líder de la iglesia o algún pastor, le da un like sí, a un post de contenido violento, ujú, agresivo, que divide, y a uno se frustra porque claro, estamos llamados a ser pacificadores aún ahí, tal cual, ahí. tal cual. De hecho, hablando de la ira, que le acabo de comentar, hay muchos estudios y estadísticas sobre esto, Ujú. pero una de las estadísticas que leí y que estudié en investigaciones que afirman que la emoción más dominante en las redes sociales es la ira. Wow, Hay varios estudios, otros dicen otra ajá, cosa, pero ese me llamó la atención porque yo lo veo en acción. wow, Acción. La violencia, la agresividad combinada con la ira, todas estas emociones ajá, destructivas y tóxicas dominan
en las redes sociales. Wow, Y si qué los pena. creyentes no aprovechamos Ujú, esa oportunidad para traer luz, ujú. para traer el mensaje de paz, estamos perdiendo una de las Es verdad, oportunidades más grandes es verdad. que Dios nos da. En las redes sociales hoy en día son un instrumento poderoso para lo que nosotros llamamos la evangelización, Sí, es para cierto. inyectar a otros con el evangelio, la buena noticia de la paz. Debemos ser sabios para usar las redes sociales y poder promover la Así paz, es. poder ser pacificadores. Sí se puede ser Claro que se pacificador en puede. nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra ciudad y en las redes sociales. Quedó claro que sí podemos. Ahora, em, a veces pensamos, ¿cómo puedo yo sola ayudar ante tanto conflicto en el mundo entero? ¿Puede una persona dar su granito de arena? Son reflexiones que vienen a la mente, quizás yo no puedo hacer nada, esto se va a quedar así, pero tener la motivación. Pero ¿cómo hago para pasar de la motivación a la acción? Es una pregunta que yo me planteo, ¿ok? Es una pregunta que quizás no tiene una respuesta única, quizás es una respuesta en proceso, pero quisimos em, parte de la justificación del podcast es que es un tema necesario abordar, que es un tema necesario reflexionar individualmente. Es un tema necesario no solamente reflexionar, sino tomar acción, ¿verdad? Ante cualquier dilema, ante cualquier situación. Y por último, pero no menos importante, darnos cuenta que sí podemos hacer, sí podemos Claro, colaborar nuestro granito de claro. arena. Y siempre recuerdo, el modelo Jesús. Las Santas Escrituras nos ponen mil y un ejemplos acerca de cómo accionar. Y por último, recordar que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Bien. Él es un motor, Él es un dinamismo, Él nos ayuda, Él nos orienta, Él nos da las fuerzas y las ideas Y, de cómo ser pacificadores en la actualidad. y mientras, y lo has dicho muy elocuentemente, mientras nos mantengamos en esa línea, con esa claridad, claro que vamos a ser Sí. instrumentos de paz en medio de Ujú. la comunidad. Miren, y esto se resume a lo siguiente: hay que mantener los principios, los valores que Jesús que promovió, enseñó y que los cristianos debemos practicar y que deben formar parte de nuestro estilo de vida: el respeto, la dignidad, Correcto. la reconciliación, el perdón, la compasión, La la compasión. misericordia y sobre todo el amor. Aún cuando las personas al lado de allá piensan distinto a Sí, es nosotros, se verdad. comportan de manera diferente, e incluso aunque tengan valores muy Sí, distintos a los sí. nuestros, todavía hay que inyectar cualquier relación con la paz que el mundo no da, Ujú. sino con la paz que hemos Que recibido hemos de recibido. Dios. Amén, Sí, amén, amén. podemos agregar que de las cualidades de un cristiano, que en otro podcast hablamos sobre las cualidades, hoy podemos recordar y agregar pacificador. Bien, Pacificador también es una cualidad que todo cristiano debería practicar activamente. amén. De esta manera, Donde quiera que vayas, predica la predica paz la paz. y sea un instrumento de unidad y no de división y de Claro, conflictos. sin darnos cuenta, estas últimas palabras nos sirvieron de conclusión. ¿Opina lo mismo? Claro que sí. Bueno, entonces, pero otro punto constante en nuestro podcast es que al final de orar, le dejamos un desafío a la audiencia. Vas a retar otra vez a Sí, nuestra sí, un gente. reto, un desafío, tarea. Vamos a mandar deberes. Te invitamos a hacerte 3 preguntas. Puedes abordar las 3, puedes reflexionar sobre las 3, o si sientes que alguna te llamó más la atención, puedes entonces detenerte y reflexionar en esa. Ese sería el desafío que te vamos a dejar. La primera pregunta sería, ¿en qué área de tu vida necesitas sembrar paz? Mm, Puede ser, recuerden, política, comunidad, trabajo, estudio, familia, iglesia, familia, ¿ok? O redes ministerio, sociales. redes sociales, bien. Segunda pregunta, ¿a quién necesito perdonar o con quién debo hacer las paces? ¿Ok? Y tercera y última pregunta que te dejamos en este desafío sería, ¿qué puedo cambiar en mis palabras o actitudes para reflejar la acción pacifista o la cualidad pacifista de Cristo? Óigame, qué desafío le has dejado a la audiencia. Bueno, ahí hay tarea para que Muy bien, muy desarrollen. bien, muy bien. Y que se lleve a la práctica, para Sí, que, como hemos dicho en este podcast, no se quede en el discurso hablado, ajá, sino que seamos pacificadores en acción, correcto, práctica. La praxis debe estar ahí presente. correcto. Bueno, pastor, creo que nos queda, llegamos al momento de la oración. Bien.
¿Nos acompaña, pastor? Claro que sí. Y a los que nos han seguido este día, les invitamos a que se unan en esta parte final de oración pidiendo a Dios que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, y que eso se refleje en nuestras acciones y en nuestras prácticas donde quiera que vayamos. Oremos. Dios de la paz, te damos gracias porque nos recuerdas que hemos sido diseñados y capacitados para llevar paz, para ser instrumentos de paz donde quiera que tú nos lleves y nos ubiques. Te pedimos, oh Dios, que donde quiera que haya conflicto, que haya ausencia de amor, de perdón, de reconciliación, tú invadas ese corazón, esa mente, ese hogar, ese matrimonio, esa familia, con la paz de la que habló Jesús, de la que el mundo no puede ofrecer, sino que viene del príncipe de la paz, de él mismo. Que esa sea la paz que gobierne nuestro ser, nuestra vida, hoy, mañana y siempre te lo pedimos en el nombre del príncipe de la paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El cristiano Amén. no es un agitador de pleitos, sino un sembrador de paz. Amén. Amén. Bueno, de esta manera llegamos a nuestro 9º episodio del podcast. Logramos, qué bueno. Recordando que nos puedes seguir en todas las plataformas de podcast. Bien. Nos puedes seguir también a través de YouTube, Facebook o Instagram. ¿Cómo nos puedes encontrar? Como CCC Gables. Se escribe Gables en español. Gables. Gables, CCC Gables. Vamos a leer el inglés. Vamos a leerlo. Gables. Sí. Desde la ciudad de Coral Gables, aquí en el sur de la Florida. Nos puedes conseguir como CCC Gables en todas las plataformas. Síguenos. Si te gusta este contenido, compártelo, que así como fue de provecho para ti, seguramente será de provecho para otra persona. Amén. Bendiciones y mucha paz.